Si nosotros soltamos la barra va a caer y va a penetrar. Va a tener una longitud H de penetración que la vamos a utilizar en función también de la altura y del peso de la barra. Si ustedes ven, estamos yendo casi por el mismo criterio que utiliza el SPT. Suele pasar que cuando nosotros empezamos un proyecto y estamos en el proceso de excavación para llegar al nivel de cimentación de la estructura, notamos que el suelo no puso mayor resistencia a la penetración de la cuchara o del cucharón de la excavadora. Entonces nos hace pensar que el suelo no es tan bueno, ¿sí? Que no es tan duro. Sin embargo, recuerden que con la excavadora vamos a llegar hasta el nivel de cimentación. Es probable que el suelo más abajo ya sea más duro, pero nos queda en tela de duda, ¿es o no es duro este suelo? ¿Qué capacidad portante tiene? Entonces nosotros vamos al cuadrito de especificaciones técnicas que normalmente se coloca en un plano estructural y nos indica que el suelo tiene un esfuerzo admisible de 45 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que este suelo es bastante duro, es bastante bueno. Sin embargo, comprobamos con la excavadora que el suelo no presenta oposición, por lo menos en la parte superior. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, de alguna manera, realizar un chequeo y confirmar de que el suelo donde vamos a cimentar tiene la capacidad suficiente para resistir la transmisión de cargas de la superestructura. Así que, ¿qué hacemos? Miren amigos, normalmente a nosotros nos entregan los planos y a construir se ha dicho, ¿sí? Entonces nosotros como constructores tenemos una gran responsabilidad. Aparte de que nos toca generar un proceso constructivo eficiente para que nosotros tengamos una buena utilidad y también demos un buen servicio a nuestro cliente y le entreguemos un proyecto bien elaborado, bien construido, necesitamos ir chequeando, ¿sí? Los detalles que nos presentan en los planos estructurales, pues muchas veces hay errores y hay que irlos corrigiendo. Y como siempre vamos desde el inicio, desde el primer paso, desde la cimentación. Y podríamos decir que inclusive es la parte más importante del proyecto, porque podemos tener una mega superestructura, pero si la cimentación no está bien chequeada, bien realizada, podemos tener asentamientos o hundimientos y eso va a afectar a toda la superestructura, la mega superestructura que hicimos. Entonces, les voy a indicar un método que me parece bastante bueno y que además lo vimos en la universidad como un método empírico, ¿sí? Que nos ayuda a chequear para tener una idea, ¿sí? Para tener una relación, para tener un dato por lo menos calculado de la capacidad portante del suelo, ¿sí? Este no reemplaza al ensayo de laboratorio y por eso tenemos que entender cómo realiza el ensayo el laboratorio, ¿sí? De dónde obtiene un laboratorio de mecánica de suelos el esfuerzo admisible del suelo. Aquí en la parte izquierda de mi hojita tengo graficado el equipo con el que normalmente un laboratorio de mecánica de suelos trabaja. Realiza la perforación para poder determinar el esfuerzo admisible del suelo. Consiste en una guía, ¿sí? Una masa, un cabezal que es el tope donde la masa golpea y le permite que la guía con una cuchara penetre en el suelo. Aquí no es más que contar el número de golpes que se necesita para introducir dentro de un estrato de suelo y poder tomar una muestra, ¿sí? Con una cuchara de 30 centímetros de largo. Con este valor n, que es el número de golpes, el laboratorio lo corrige, ¿sí? Y con sus fórmulas determina el esfuerzo admisible del suelo. El método de la barra que vamos a analizarlo, en cambio, utiliza una barra de acero, como la que vemos aquí en la figura, ¿sí? Con la que nosotros vamos a darle una energía para que penetre, ¿sí? En el suelo y el suelo tenga la capacidad de oponerse a esta penetración. Entonces la penetración va a depender del peso de la barra y de la altura a la que soltemos la barra, ¿sí? Si nosotros soltamos la barra va a caer y va a penetrar. Va a tener una longitud H de penetración que la vamos a utilizar en función también de la altura y del peso de la barra para determinar cuál es la capacidad que presenta este suelo de acuerdo a la resistencia que pone el suelo para que penetre esta barra. Entonces, si ustedes ven, estamos yendo casi por el mismo criterio que utiliza el SPT, ¿sí? Solo que nuestro método es un método de campo que nos va a ayudar a tener una idea de si el suelo está dentro del rango que nos reporta el SPT
o no. Cuando tenemos una gran variación visual, inclusive cuando estamos haciendo las excavaciones, y notamos que hay una diferencia muy sustancial, como para dudar de que ese suelo tenga esa capacidad portante, ¿sí? Miren, el SPT se lo realiza a nivel superficial, ¿sí? Donde se va penetrando esa guía, va penetrando y va determinando inclusive luego en laboratorio los distintos estratos que tiene este suelo, ¿sí? Y las capacidades que tiene, y define el nivel de cimentación en función de eso. En cambio, nosotros con nuestro método de la barra necesitamos llegar hasta el punto exacto donde vamos a ya colocar la cimentación. Entonces, miren, nosotros tenemos esta formulita. El esfuerzo admisible del suelo es igual a 4 sobre 25 por W, que es el peso de la barra, por H, que es la altura a la que vamos a soltar la barrita, sobre pi, diámetro al cuadrado, el diámetro de la barra, por H, que es el dato que nosotros vamos a tomarlo una vez que soltemos la barra y penetre esta barra, ¿sí? Entonces, con esta información nosotros vamos a poder calcular el esfuerzo admisible del suelo. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso tengo una profundidad de cimentación de 2 metros. A esta profundidad vamos a cimentar, vamos a colocar el replantillo, la zapata, el plinto, la losa de cimentación, lo que sea, ¿sí? Lo que esté especificado en los planos. Tenemos una barra de una longitud de 1.20 metros. Tenemos el peso específico del acero de 7.850 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Ese dato ya es constante, ese es el peso específico del acero. Tenemos el diámetro de la barra, ¿sí? Tendríamos que medirlo en obra. Recuerden que la barra no tiene que ser exclusiva en este caso, ¿sí? Puede ser cualquier barra que tengan, la medimos y colocamos aquí. Supongamos que tiene 0.035 metros, o sea 3.5 centímetros. Entonces, con estos datos nosotros ya podemos calcular el área de la barra, que es el pi diámetro que tenemos aquí al cuadrado dividido para 4, y el peso de la barra, que sería el área de la barra por la longitud de la barra y por el peso específico, ¿sí? O sea, el volumen por el peso específico. Ese dato nos da 9.063 kilos. O sea que nuestra barra pesa 9.063 kilos. Y por 2.2 sería 19.94 libras. Al nosotros soltar la barra a una altura, supongamos que le soltamos a una altura de 1 metro, 100 centímetros, ¿no es cierto? Y penetra nuestra barra aquí 12 centímetros. Con esta información nosotros ya podemos obtener el esfuerzo admisible del suelo utilizando esta fórmula de aquí, ¿sí? Miren, aquí tengo ingresada esta fórmula, 4 sobre 25, ¿sí? Por WH sobre pi diámetro al cuadrado por la altura. Tenemos 0.314 kilogramos sobre centímetro cuadrado y por 10 nos da 3.14 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Este dato nosotros ya lo podríamos comparar. Lo podríamos comparar con el valor que nos dice el plano estructural en la parte pertinente a especificaciones técnicas, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un valor que se asemeja a ese valor, a ese dato, estaríamos seguros de que podemos seguir trabajando. Caso contrario, tendríamos que contactarnos con el diseñador y conseguir los estudios de suelos para ver qué pasó, ¿sí? Pero siempre teniendo la seguridad de que en cada paso que vamos dando en la obra nosotros vayamos confirmando que la información es correcta. Investigando un poco conseguí otra fórmula, ¿sí? Miren, esta fórmula nos dice que 1 sobre D en este caso es la profundidad de penetración. Al multiplicarlo por 10 nos da como resultado el esfuerzo admisible. Esta fórmula no me convence porque nos pone como condición que la barra tiene que ser de 14 libras con desgaste en la punta y la caída tiene que ser desde 1 metro de altura, ¿sí? La caída de la barra. ¿Por qué no me convence? Porque en la obra no vamos a tener una barra exactamente de 14 libras con desgaste en la punta. Bueno, la caída la podemos hacer desde 1 metro, pero las características físicas de la barra muy difíciles de conseguir. Normalmente estamos en proyectos lejos de la ciudad, en la montaña, no vamos a salir a comprar una barra. En cambio, el método de acá, el método anterior, nos permite a nosotros tomar las características de la barra que tengamos, ¿sí? La longitud, el diámetro, y es más, no necesitamos ni siquiera pesar esa barra, pues nosotros con el peso específico del acero podemos calcular el peso de la barra porque estamos trabajando con acero, ¿sí? Sin embargo, si tenemos una pesa, la podemos pesar para comprobar. Como este método es empírico, no vamos a tener un resultado preciso del peso del esfuerzo admisible del suelo, pero nos va a dar una idea
de si estamos trabajando con el valor o con el dato que nos da el laboratorio de suelos, ¿sí? Si estamos bien o estamos mal. Ahora voy a comparar este método de acá con el método de acá, ¿sí? Miren, voy a igualar las condiciones para que nosotros podamos ver qué resultados nos da. Aquí, facilito en la hoja de Excel, miren. Vamos a poner un diámetro de 0.03. Lo que tenemos que obtener es una barra de 14 libras. Miren, con el diámetro de 0.03 ya tengo 14.64. ¿Sí? Vamos a ponerle una longitud de 1.1, a ver cuánto me da. 13.42. Vamos a ponerle 1.12. 13.67, 1.20. 14, perdón, 1.16. 14.16. 1.15. 14, ahí nos quedamos ya. Tenemos la primera condición, la barra de 14 libras, ¿sí? La barra tiene el desgaste en la punta porque es una barra usada. Y le vamos a colocar esta barrita a 1 metro de altura, ¿sí? Donde al soltarla vamos a tener una penetración de 14 centímetros, ¿sí? 14 centímetros. Entonces, miren, tengo 14 centímetros para este método y 14 para este método de acá abajo. Con el primer método, ¿sí? Y que les soy sincero, este método se lo ve en la universidad, sí, pero como un método empírico, como ayuda, ¿sí? Entonces tenemos 2.57 toneladas por metro cuadrado. En cambio, con esta fórmula de acá abajo nos da 7.14, ¿sí? Es demasiada la diferencia. Ahora conociendo el esfuerzo admisible del suelo, vamos a determinar cuál sería el valor, ¿sí?, de penetración, la longitud de penetración en el suelo, si conocemos el esfuerzo admisible del suelo, ¿no es cierto? Con nuestro dato conocido, que es 45 toneladas por metro cuadrado, en el primer método, ¿sí?, despejando H, nos dice que debería penetrar 0.80 centímetros, ¿sí? 0.80 centímetros con las características de las barras, ¿sí?, y el peso que lo ajustamos a esta otra fórmula de acá abajo para poder comparar, ¿sí? O sea, ni un centímetro, esta barra debería estar ahí, ¿no es cierto? Y con el método de abajo dice 2.22, igual despejando D, ¿no? 2.22 centímetros, o sea, debería penetrar 2.22 centímetros. Aunque no lo crean, la diferencia es grande, ¿sí? Si ponemos 3 kilogramos por centímetro cuadrado, miren, nosotros deberíamos tener una penetración de 1.20 centímetros. Y con este método de acá tiene 3.33 centímetros, ¿sí? Si nosotros tenemos 15 toneladas, perdón, 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, 15 toneladas por metro cuadrado, nosotros deberíamos tener una penetración de 2.41 centímetros en un caso y de 6.67 en el otro, ¿sí? Es bastante la diferencia. Si tenemos 10 toneladas por metro cuadrado, miren, nosotros debemos tener una penetración en el primer caso de 3.61 y en el segundo de 10 centímetros. 10 centímetros ya es bastante. Entonces, aquí notamos la diferencia entre los dos métodos, ¿sí? El primer método es mucho más conservador que el segundo método. Y el primer método, como les decía, yo ya lo conozco y les recomiendo que lo usen. ¿Qué les pareció el video? Si les gustó, compártanlo, denle like, suscríbanse, coméntenlo también, comenten sobre estos métodos, comenten sus experiencias. Muchas gracias, amigos.